Estados Unidos, saludamos a Robert Valencia, analista político, miembro de la red Conectas.org. Bienvenido, gracias por estar aquí. A ti, Ana María, un placer estar nuevamente contigo, un placer, gracias. Bueno, ¿cuál sería su análisis? Este acercamiento era básico y fundamental para Estados Unidos y también para el Reino Unido, sobre todo con la situación que se adelanta en Rusia, en Ucrania, en Gaza. Es decir, la situación geopolítica llevaba y había mucha expectativa por saber cuáles iban a ser los resultados. Sí, esto tiene repercusiones a nivel internacional, pero también nacional. Ambos mandatarios se enfrentan retos a nivel interno. El presidente, pues, como sabrán ustedes, ha tenido luchas internas con la Reserva Federal en el manejo de la tasa de interés. Aunque el presidente de esa misma cartera no ha dicho la palabra estanflación, todo parece indicar que Estados Unidos estará sufriendo no solamente de una alta inflación, sino también de un creciente desempleo, muy a pesar de lo que dijo Donald Trump en esta conversación que tuvo con el primer ministro británico, y también un estancamiento a nivel de crecimiento económico, si se quiere decir de esa manera. Y lo mismo también, pues, en el sentido del Reino Unido. Starmer ha tenido problemas o ha visto ciertos problemas económicos, particularmente en el tema de la vivienda. O sea que esta pompa y circunstancia que vimos en estos días, pues beneficia a ambos mandatarios. Y sí, como ya se ha dicho en esta emisión, pues los desacuerdos y los temas que, aunque en el marco de esta conversación trataban de un tratado económico, todo se centró básicamente en dos de los temas que podríamos decir que eran los elefantes en el cuarto, que eran la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra entre Israel y Hamas. Y ahí le pregunto, Robert, no es aleatorio y no es espontáneo que Donald Trump elija ir al Reino Unido, sobre todo cuando está teniendo ciertos roces y ciertas diferencias importantes con la Unión Europea. Bueno, hay que recordar que Reino Unido no está en la Unión Por Europea. eso, Yo creo que y justamente por eso le digo, no es ni coincidencia ni es aleatorio, esto es todo muy bien planificado. por supuesto, y obviamente Estados Unidos ve en el Reino Unido y viceversa, pues una alianza de hace muchos años, ¿no? Incluso el mismo primer ministro había dicho, haciendo alusión a lo que serán los próximos, el aniversario número 300, si no estoy mal, de lo que conocemos como república, ¿no? Como Estados Unidos desde el momento de su independencia, y hablaba de eso, esa referencia que había hecho el primer ministro y de esa historia de ambos países, por supuesto. Entonces, evidentemente, esa es la apelación a la cual hacía el primer ministro, haciéndole un cariño, si se quiere decir, a Donald Trump y a Estados Unidos, porque entiende que en el tema arancelario, que fue uno de los desacuerdos en este sentido, porque incluso Donald Trump había dicho que este tratado, en esta negociación, el país que mejor tajada sacó fue Reino Unido, muy a pesar de lo que dicen los críticos en ese país, que a raíz de los aranceles que ha interpuesto Estados Unidos, pues ha visto afectado gran parte de los insumos británicos, principalmente en el tema del acero. O sea que creo que no es al azar, como tú dices, pero tampoco es al azar toda esta parafernalia, toda esta, digamos, esta ceremonia que se han ido realizando, porque si hay algo que a Donald Trump le encanta, es que apelen a su ego, ¿no? Y sí, a claro, eso pero es que, a lo que se dedica el Reino Unido, ¿no? Y, Sí. en este momento quizás estábamos como abordando los temas de fondo, pero pues también con esta parafernalia, imagínese lo que es para Donald Trump estar con el rey, con los príncipes, recibir honores de Estado, estar en el palacio, es decir, todo esto es muy favorable para su imagen y su posicionamiento dentro de esto, ¿no? Que debo decir, poco información he visto de eso, pero la he visto positivamente hacia Donald Trump y hacia la realeza británica. No así en las calles, ¿no? En las calles ha sido un tema completamente diferente. Claro, obviamente, ahí es donde vemos el manejo de la diplomacia versus la percepción del público. Y sí, Donald Trump, antes de llegar al Reino Unido, hablaba de que esto no tenía ningún parangón, ¿no? Digamos, un mandatario estadounidense con ese recibimiento donde llegaba al Palacio de Windsor, y muy a la vieja usanza de Donald Trump, una persona que se sabe vender, ¿no? Una persona que realza su imagen a toda costa, diciendo que ningún mandatario había recibido ese trato de llevarlo al castillo de Windsor, que en su opinión era mejor que el Palacio de Buckingham.
pero obviamente la recepción que tuvo del pueblo británico pues es completamente distinto. Y volviendo haciendo alusión a la reunión que tuvieron los dos mandatarios, pues el escándalo que lo persigue es el de los archivos Epstein, que de hecho Sí. había esta imagen de ambas personas Fue proyectadas sobre el proyectada. castillo de Windsor. Así Exactamente, o es. sea que algo y que incluso, fíjate, Ana María, que esa pregunta surgió en la conferencia de prensa. El hecho de que el embajador Pete Melderson, embajador británico en Estados Unidos, fue el impulsor de esta cooperación que fue mencionada o que se hizo el día de hoy. Fue el impulsor de esa cooperación y, sin embargo, el primer ministro lo despidió por ese supuesto vínculo con Jeffrey Epstein. Y cuando la pregunta surgió el día de hoy, ambos mandatarios decidieron pasarlo por encima. Realmente no se atrevieron a ahondar en el tema precisamente por lo espinoso del caso. Ahora, Robert, por lo general cuando hay una visita de ida, hay una visita de vuelta, o eso es un poco el tema protocolario. ¿Qué se podría esperar de un encuentro de los dos mandatarios o incluso de la realeza en los Estados Unidos? Que yo creo que podría ir, ¿sabe qué? Más por la realeza, porque como usted dice, eso le lava mucho más la imagen a Donald Trump. Bueno, incluso Donald Trump se refirió al rey Carlos como Carlos nada más y que lo consideraba como un amigo, ¿no? O sea, hablando de esta digamos, ausencia de protocolo a la hora de tratar a la realeza. Yo creo que aquí lo que va a suceder es, bueno, más allá de todo esto, ¿qué impacto va a tener este acuerdo comercial? Los 15,000 empleos que mencionaron tanto Trump como Starmer que se iban a realizar, digamos, influencia puede llegar a tener en la tasa de desempleo que existe en Estados Unidos? Yo realmente no he visto, y no sé si tú lo has visto, Ana María, pero sí me gustaría que alguien de los televidentes me pudiera señalar cómo se puede llegar a capacitar a las personas que están perdiendo trabajo ante el surgimiento de estas tecnologías, porque sí hablaban de que las universidades en Inglaterra iban a recibir esta capacitación, que este tipo de tecnología iba a ayudar a avanzar otros campos de tecnología, principalmente en términos de medicina, pero es un hecho que aquí en Estados Unidos, por lo menos, los recién graduados, los egresados de las universidades, están encontrando una dura situación, están compitiendo con inteligencia artificial que han descartado trabajos, lo que se conoce aquí en inglés como el entry level, ¿no? Estos trabajos de principiante. Pues esto ha ocasionado una remesón también en esta problemática que tiene Estados Unidos frente al empleo. Yo creo que eso también valdría la pena mencionarlo porque, pues obviamente, esta negociación beneficia principalmente a las grandes compañías como Nvidia, como Google, como Microsoft, que se han lucrado enormemente con el desarrollo y con el auge de esa tecnología. Robert, le quiero dar las gracias por haber estado compartiendo con nosotros en Hoy en el Mundo. Igualmente, muchísimas gracias, Ana María. Robert Valencia, analista político.